Vamos a conversar de este tema vía telefónica desde Costa Rica con el señor Sergio Araya, quien es analista político de la Fundación Konrad Adenauer. Gracias, señor Araya, bienvenido. Gracias, Luis, amigas, amigos que gentilmente están observando el programa. Muchísimas gracias a usted por la disposición de acompañarnos. ¿Nos escucha bien? Sí, claro, por supuesto. Perfectamente. Entonces le pregunto, señor Araya, ¿por qué el guatemalteco no confía prácticamente para nada en los partidos políticos de su país? Pero los costarricenses, muy por el contrario, lo hacen mucho. En una región tan pequeña, ¿por qué se hacen o por qué existen esas diferencias tan abismales en cuanto al tema político? Claro, bueno, en el caso guatemalteco es un problema ya de orden estructural. El sistema de partidos guatemalteco se ha caracterizado en prácticamente los últimos 15 años desde su retorno a la democracia formal por ser un sistema bastante fragmentado, donde existen deficiencias en la parte institucional de los partidos políticos. Los partidos surgen, se reproducen y prácticamente tienen una vida efímera. Muchos de los dirigentes cuando ocupan cargos públicos terminan migrando a otros partidos políticos. El fenómeno del transfugismo, que es el fenómeno que explica este cambio abrupto de partido, es bastante reiterado en el caso guatemalteco. Y bueno, en el 2015, aunque estos datos son de 2014, se reafirma con todos los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo allá y que ustedes han venido informando, donde inclusive la vicepresidenta tuvo que renunciar por problemas de aparente corrupción. Entonces, lógicamente no existe una cultura partidaria y lo que hay es más bien una desafección hacia el sistema de partidos políticos. En el caso costarricense ya se mostraba una tendencia en esa dirección, pero ha habido una cultura política mucho más consolidada y me parece que estos datos de 2014 de alguna forma recogen la ilusión que provocó el Luis Guillermo Solís, que como todas y todos recuerdan, ganó con más de 1.300.000 votos la segunda ronda electoral que se desarrolló en Costa Rica en abril de 2014, donde de alguna forma su participación en la elección levantó una vez más el interés de la ciudadanía en la actividad política. Pero yo diría que estos datos con respecto a Costa Rica responden más a esa situación coyuntural, mientras que los de Guatemala sí reflejan una carencia Ahora, estructural que tiene el sistema de partidos de ese país. señor Araya, que una persona confíe o tenga afinidad por un partido político, ¿esto tiene, digamos, una correlación con que ese partido político sea eficiente en su país o no? Bueno, vamos a ver, hay varios elementos. Previamente en Centroamérica y en América en general hubo mucha lealtad partidaria fundamentalmente sustentado en una tradición familiar, es decir, había una especie de herencia hacia un vínculo político. Eso todavía se observa en algunos casos, por ejemplo en Honduras, donde hay familias que se criaron, se reprodujeron nacionalistas y otras liberales, para citar un ejemplo. Pero esto ha venido cambiando conforme las sociedades han evolucionado y hoy tenemos menos nivel de adherencia, no solamente en América, en general en todo el mundo. Pero por supuesto aquellos partidos que de alguna forma cuando han ejercido gobierno han respondido a ciertas clientelas electorales tienden a tener un mayor nivel de lo que se llama en ciencia política voto duro, es decir, esa gente que respalda a la agrupación política indistintamente de cuál sea su circunstancia o de cuál sea el candidato que esté postulando en una elección dada. Ahora bien, señor Araya, llama la atención la posición de otros países, caso Panamá, por ejemplo, Honduras, inclusive El Salvador, que están muy por debajo de la media. Guatemala evidentemente está de último, pero hay algunos países que no logran ni siquiera superar, también Nicaragua, no logra ni siquiera acercarse, mejor dicho, a Costa Rica en cuanto a la afinidad que tienen los ciudadanos de ese país, según esta encuesta, con los partidos políticos. Le pregunto, en el caso latinoamericano, ¿hay una cultura más propartidista que en otros puntos, por ejemplo, del planeta? En el caso centroamericano, ¿es igual la relación a otros puntos de la región latinoamericana o es adverso completamente? Vamos a ver, sí no se puede, digamos, generalizar, hay realidades específicas. Yo pienso que, por ejemplo, el caso chileno, donde hay una cultura política más consolidada, sí existe un nivel de adherencia partidaria más alto. El caso uruguayo en su momento, y bueno, ahora con el Frente Amplio uruguayo que también ha logrado reunir a todos los adeptos que no se sentían identificados ni con el Partido Nacional ni con el Partido Colorado, pero me parece que efectivamente esa tradición
de adherencia, de militancia partidaria que sobre todo usted observa en los sistemas políticos europeos, en América no es tan arraigada, porque ni siquiera en los Estados Unidos, donde efectivamente hay una tradición demócrata y republicana, pero allá los partidos políticos no son como las instituciones permanentes, doctrinarias, programáticas que suelen darse en Europa, sino que son básicamente maquinarias electorales que cada vez que hay una elección se logran aglutinar y de alguna forma recogen esa tradición de familias y de sectores que ya son particularmente inclinadas a una u otra alternativa. En el caso de América Latina me parece que hay una especie de híbrido, o sea, hay algunas culturas políticas más similares a la europea, como el caso chileno, reitero, y otras que las hubo, pero que se han ido fragmentando por un problema también de desinstitucionalización de los partidos, caso venezolano o caso argentino, donde los partidos fuertes tradicionales han ido perdiendo fuerza y con ello también la adherencia al sistema de partidos en su conjunto. En resumen y para concluir, muy breve por favor, ¿deben los centroamericanos seguir el ejemplo de Costa Rica de tener confianza y credibilidad en sus partidos políticos, afinidad por los partidos políticos, o deben, por ejemplo, cambiar la estructura, incluyendo Costa Rica, y ceñirse, por ejemplo, a estándares europeos o asiáticos, donde los partidos políticos son prácticamente parte de una sociedad, pero no protagónica, sino en un segundo plano? Yo diría que los partidos tienen que replantearse, seguimos teniendo una democracia de partidos en la mayoría de los países centroamericanos y por tanto siguen teniendo una importancia capital en lo que es la definición de las autoridades de los distintos gobiernos, nacionales, regionales y locales. Por eso me parece que más bien son los partidos los llamados a tratar de fortalecerse, a tratar de construir propuestas programáticas coherentes, factibles de llevar a cabo en el caso de que logren obtener el poder, y esto generará un nivel de adherencia ciudadana casi que natural. Al revés, me parece que no es lo lógico, sí, demandaría a la ciudadanía un mayor activismo, un mayor protagonismo, exigiéndole a los operadores del sistema, entiéndase, a los partidos políticos, que se modernicen para que respondan a esas expectativas y de esa forma también se fortalezca el sistema democrático en su conjunto. Señor Sergio Araya, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora. Ha sido un placer. Con todo gusto. Hasta luego.